y de repente varían en su color y en su forma, pero como les digo, es solamente con la práctica. Y muchas veces la máquina quiere confundir un eosinófilo con un neutrófilo porque no distingue muy bien y entonces cuenta mal. Entonces siempre es factible ante cualquier hemograma anormal hacer algo manual, ¿sí? Contar manualmente. Eh, es un poco lo que se suele hacer. Entonces, este contador hematológico realiza un hemograma. Un hemograma, si yo voy a hacer de forma manual, tarda unos 20 minutos a 30 minutos, ¿sí? Y como les digo, con el contador hematológico yo puedo procesar en esa cantidad de tiempo muchísimos hemogramas, porque cada uno de los hemogramas me lee en un minuto, ¿sí? Entonces es bien factible. Esto es lo que nosotros, el laboratorio, médico y paciente tienen que estar en la parte previa. Se hace una entrada donde se solicita todos los estudios que ustedes van a solicitar y después el resultado final, que a veces demora un día, 8 días, eh, algunos 15 días, algunos demoran minutos, ¿entienden? Todo depende de la cantidad de pacientes, de la circulación de pacientes, si trabajamos en un hospital, si trabajamos con muestras derivadas, entonces ahí tarda un poco más. Existe una fase preanalítica, una fase analítica y una fase postanalítica. En la fase, aquí vamos a ver, en la fase preanalítica es donde se concentra el mayor porcentaje de que todo salga bien, ¿sí? Si en mi fase preanalítica resulta bien, tomo bien la muestra, mi paciente es aplicado, transporto bien la muestra, entonces todo lo que sigue va a ser satisfactorio, ¿sí? No va a haber errores. ¿Qué es lo que más hay en un laboratorio? Errores, errores humanos, ¿sí? Y después están ya los errores por máquinas que se pueden ver porque eh, se desconectó, no hay luz o algún fallo en el reactivo de mi máquina, varias cosas que nosotros debemos ir viendo de a poco, ¿verdad? Entonces, la fase preanalítica, el 68%, hasta el 68% resulta para la eficacia del análisis clínico. ¿Qué incluye en esa fase preanalítica? El tiempo de ayuno, ayuno es jejum, ¿sí? Para hacer los análisis, dependiendo de cuál análisis, que después vamos a ir viendo, toda regla tiene una excepción, dependiendo del análisis, yo necesito el tiempo del ayuno. ¿De quién depende ese tiempo de ayuno? De mi paciente. Porque yo en el laboratorio le voy a preguntar, ¿estás en ayunas? ¿Estás en jejum? Y el paciente que quiere hacerse su análisis lo más rápido posible, agarra y me dice sí, pero era mentira. Entonces, el resultado le va a salir mal, porque el paciente me mintió a mí. ¿Entiendes? Entonces, hay análisis que yo necesito estar en ayunas y hay análisis que yo no necesito estar en ayunas. ¿Cuál, por ejemplo, no necesita estar en ayunas? Un hemograma. ¿Por qué? Porque yo en el hemograma solo veo mis células. No depende tanto del jejum. En cambio, un colesterol o una glicemia, sí. ¿Por qué? Yo no puedo desayunar
misto quenchi con café con leche, tojada, frutas, y después me voy a hacer mi análisis, porque yo metí mucho dulce, mucho carbo metí en mi desayuno, por lo tanto mi glicemia va a estar aumentada. Entonces, todo eso yo necesito tener un rango, un periodo de ayuno de 8 a 12 horas de jejum. Entonces, ese lapso de ayuno tiene que ser cenar a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, y hacer de 8 a 12 horas de jejum. También la forma en que yo voy a tomar la muestra. ¿Cómo yo voy a tomar la muestra? La muestra sanguínea. Si yo tardo en tomar la muestra, si yo perforo la vena de mi paciente, si me dificulta, si mi paciente se altera mucho, todo eso hace que también haya ciertos errores, vamos a decir, en el proceso de la muestra. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo debo estar calmo, debo estar tranquilo en la hora de la toma de muestra. Exigencia incorrecta, de esto ya hablamos, que cuando el paciente muchas veces miente, pérdida de la exigencia. Hay veces, por ejemplo, que el paciente viene y pide, por favor, haceme, no tengo tiempo de venir porque yo trabajo, porque yo entro en mi trabajo a las 7 y no me da tiempo de poder, no me da tiempo de hacer mi análisis, hacer una excepción y cosas así que se escucha en laboratorio todo el tiempo. Y entonces el laboratorio, para no perder cliente o no perder dinero, le toma la muestra de igual manera, ¿verdad? Entonces todo eso influye también. El transporte inadecuado de la muestra, ya sea de cualquier tipo de muestra, por ejemplo, yo tengo un laboratorio donde yo no proceso cierto tipo de análisis, yo tengo que derivar la muestra y esa derivación debe ser refrigerado, ¿sí? Anteriormente en Ciudad del Este no se hacían algunas hormonas, entonces el laboratorio debía enviar a Asunción o a Foz algunas muestras. Entonces, al derivar hay que tener ciertos cuidados. La muestra debe estar refrigerada, cuánto tiempo puede estar y muchas cosas que pueden pasar durante el transporte. Identificación correcta del paciente. Yo puedo tener dos pacientes María Eduarda. Entonces hay que aclarar. María Eduarda Oliveira de Lima. No María Oliveira de Lima. Entonces tiene que ser todo completo el nombre para que no haya errores. Utilización correcta del aditivo, porque generalmente se pone un anticoagulante para la muestra de hemograma. Para hacer una muestra de hemograma, ustedes cuando se fueron a sacar alguna vez, le tomaron la muestra, casi siempre se les da en varios tubos, ¿sí? En varios frascos. En un frasco tiene una gota, en otro frasco tiene otra o otro tipo de reactivo, en otro frasco no tiene aditivo. Entonces, el aditivo correcto, colocar la sangre en el frasco apropiado, en el frasco correspondiente. Y centrifugación adecuada, porque después le voy a mostrar qué es lo que nosotros vemos, qué es lo que nosotros vamos a, a ver en la sangre total. Aquí hay una tormenta, no sé si escucharon el trueno, pero está lloviendo, tormenta no, está lloviendo un poco. Bueno, esa es la parte preanalítica. En la parte analítica es lo que sucede dentro del laboratorio, ya depende del bioquímico,
¿sí? Ya no depende del paciente. Esta primera parte depende en gran porcentaje del paciente y del bioquímico, ¿verdad? En la parte analítica, solo el bioquímico. Cuando hay un defecto en el equipo que se va a utilizar, por ejemplo, en el contador hematológico está descompuesto o falta algún reactivo, cuando se pierde la muestra, muchas veces se esfuma la muestra o tengo una orina o sangre y se derrama en una superficie, tengo que pedir nueva muestra, cambio el nombre o mi muestra se contamina. Entonces todo eso ya es la fase analítica. La fase post-analítica es lo que ya cuando yo terminé de hacer todo el análisis. Se puede perder mi resultado, ¿sí? Yo puedo imprimir, pero no sé dónde coloqué, viene el paciente a buscar y yo no encuentro. Muchas veces el paciente quiere leer su resultado, el paciente no está apto para interpretar el resultado, por eso es paciente y no médico. Entonces, el paciente se va y ve aumentado su linfocitos y ya se va en internet y busca linfocito aumentado y le sale una leucemia linfoide y el paciente ya empieza a trastornarse. Pueden haber errores a la hora de imprimir, puedo equivocarme una coma, un punto. Y el tiempo de la liberación del resultado también es muy importante. Muchas veces el análisis es urgente, muchas veces el análisis no es urgente. Cuando mi análisis no es urgente, el paciente que se va al laboratorio, yo le digo, el resultado va a estar para la tarde, para las 5 de la tarde, o el resultado va a estar para mañana, ¿sí? O va a estar para de aquí a 2 días. Y en el caso de urgencia, sí yo tengo que dar prioridad a ese paciente. Por ejemplo, un paciente que está con una sospecha de apendicitis y el paciente vino a las 10 de la mañana, yo no le puedo decir, vení mañana a retirar tu resultado, ¿verdad? El paciente ya va, ya va a estar muy grave, ¿verdad? Ya no le va a servir. Entonces, de eso también depende. Bueno, ¿qué es lo que hace el médico? El médico solo va a solicitar el análisis y le tiene que dar las indicaciones al paciente, porque muchas veces el médico ni siquiera le mira a su paciente, ¿sí? Hacete esto y vení mañana, y le da la orden y el paciente no sabe si es sangre, si es heces, si es orina, si es secreción. El paciente se va al laboratorio sin saber nada, porque el médico no le dijo que tiene que estar en ayunas, en cómo tiene que higienizarse, cómo tiene que tomar la muestra. Todo eso el médico le tiene que indicar al paciente para poder acelerar los pasos. Porque si el paciente se va al laboratorio y no está en jejum, entonces el laboratorio le dice, vení mañana en jejum y ahí yo voy a perder un día, ¿sí? Porque el médico no le dio las orientaciones necesarias. Es fundamental que ustedes sepan cómo se toma la muestra, en qué condiciones, porque eso ayuda a que su paciente esté un poco más informado a la hora de ir al laboratorio. El técnico del laboratorio lo que va a hacer es tomar la muestra, identificarla al paciente, preguntar. No está mal preguntar al paciente. Hay pacientes que no quieren contar lo que les pasa, ¿sí? Porque tienen vergüenza o porque creen que no es de importancia, pero ustedes tienen que, o sea, que el laboratorio
el técnico, tiene que ser lo más amable posible para poder sacar cierta información a mi paciente, porque eso ayuda también a que el análisis que yo le voy a hacer sea más seguro. Si yo a la hora de tomar la muestra, yo le pregunto a mi paciente, ¿por qué te haces tus análisis? ¿Es un control de rutina o te sentís mal? Porque algunos se hacen sus controles de rutina, ¿verdad? O te sentís mal, te duele tu cabeza, tenés mareo, tenés presión alta, sos diabético. Entonces, en todo este proceso, si el paciente me dice, sí, soy diabético, entonces yo ya sé que mi glicemia tiene que salir alta, ¿sí? O si mi paciente me dice, sí, soy anémico, entonces yo ya sé que mis glóbulos rojos tienen que estar disminuidos. Entonces le ayuda al laboratorio. Sin embargo, cuando el paciente no te habla, vos le preguntas, ¿por qué te haces tus análisis? Porque sí, te dice el paciente. No te da ninguna orientación. Entonces resulta un poco más lento, no más complicado, sino más lento, porque de repente me sale mi glicemia alta, yo no voy a saber si mi paciente era diabético o si mi paciente a lo mejor ahora es diabético o si mi paciente desayunó antes de venir. Entonces es conversar con el paciente. ¿Y qué es lo que hace el bioquímico? Es el que va a decir si esta muestra sirve o no, porque a veces puede estar contaminada, puede estar coagulada. El que va a hacer el análisis es el bioquímico y el que le va a dar la validez y la emisión de los resultados. Solamente el bioquímico, ¿sí? Él es el que va a firmar, va a asignar su análisis para que ustedes puedan llevarle después al médico. No para que ustedes lean en internet el resultado del laboratorio. Estos son los tubos que se utilizan para hemograma. Algunos, como les dije, dependiendo mucho del laboratorio, hay algunos laboratorios muy precarios que no tienen en forma que hay que colocar el aditivo de forma manual, hay otros que ya vienen con un gel que no necesitan. Esto, por ejemplo, ya se compran así y ya vienen con EDTA, es el anticoagulante que se usa para hemograma. ¿Qué quiere decir anticoagulante? Que es un aditivo que se usa para que la sangre no coagule. Ustedes saben que una vez que la sangre sale de nuestra vena, va a coagular. A mí no me sirve sangre coagulada, a mí me sirve sangre total, sangre entera, sangre que es como si fuese que está dentro de mi vena. Para eso se utiliza unos tubos de hemograma que contienen EDTA. ¿Por qué EDTA es el mejor anticoagulante? Porque yo observo las células tal como están dentro de mi sangre, dentro de mi vena. Así mismo, sin ninguna alteración. El hemograma es una de las pruebas de laboratorio más importantes porque tiene un alto porcentaje en todas las enfermedades hematológicas, ¿sí? Entonces, es muy importante porque se pide, como ya les había dicho, en casos de urgencia, en casos de rutina, se pide para niños, adultos, ancianos, hombres, mujeres, embarazadas, sin importar. Y se obtiene de sangre venosa y de sangre capilar muchas veces, pero esta es la que a nosotros nos aporta, de la vena, ¿verdad? Como les dije, no requiere ayunas. Ojo, no requiere ayunas. Suele ser tema de examen, ¿sí?
Entonces, si me pide mi paciente hemograma, glicemia, urea, creatinina, obviamente va a tener que estar en ayunas, porque yo no le voy a clavar hoy a mi paciente para su hemograma y decirle que venga mañana en ayunas para su glicemia. Ya le digo que esté en ayunas en general, ¿verdad? Entonces hacemos de una vez. Por eso hay algunos errores a veces. Pero si mi paciente, si mi médico me pide solo hemograma, solo, sin nada más abajo, entonces no necesito estar en ayunas. Me puedo hacer a las 5, a las 3 de la tarde, a las 4 de la madrugada, no importa. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Aquí estoy leyendo. Dame un ratito. Aquí me están preguntando cómo ocurre la coagulación, por qué coagula mi sangre, porque yo tardo en sacar la sangre, ¿sí? Porque ustedes saben que solamente dentro de la vena es lo que mi sangre está así fluida, ¿sí? Cuando sale de ahí, ya coagula. El proceso de coagulación tiene un tiempo en que coagula la sangre por completo, que es justamente la pregunta que hoy hizo la compañera de ustedes en cuanto a coagulación. Generalmente, si yo pido un coagulograma en un tiempo de coagulación, mi sangre tiene que coagular por completo de entre 5 a 7 minutos. Pero en la periferia, en la sangre que se le saca para el tiempo de sangría en la oreja, tiene que ser máximo hasta 3 minutos. Y cuando yo voy a tomar la muestra, yo voy a sacar la muestra a mi paciente. Y mi paciente es una señora que tiene la vena muy finita y yo no consigo hacer una buena extracción. Yo tardo, demoro para encontrar la vena y encuentro, y como es tan fina la vena, muchas veces cuesta eh, encontrar. Entonces, la sangre fluye muy lentamente. Entonces, al fluir muy lentamente, yo estoy perdiendo tiempo. La sangre está ya fuera de vena. Entonces, generalmente ahí coagula. Repetir en qué caso el paciente debe estar en ayuna. En el caso que yo voy a medir mi glicemia o en el caso que yo voy a medir mi colesterol o mi triglicérido o mi ácido úrico. Imagínense que el médico me pida mi colesterol y mi triglicéridos. Y yo no me voy en ayunas. Yo me voy a las 3 de la tarde después de comer un estofado de carne con fideo, le puse, tomé refrigerante y después de eso me voy a hacer mi análisis. En sangre, todo eso va a estar aumentado. Entonces, es lógica. Yo no puedo hacer glicemia, colesterol, triglicéridos, ácido úrico o algunas hormonas incluso después de desayunar, después de comer. ¿Sí? Pero el hemograma no requiere, ¿sí? No requiere ayuno. ¿Alguien tiene otra duda antes de pasar esta parte? Porque toda esta parte es una parte previa. Les cuento que nuestro tiempo se está por terminar, ¿sí? Está en cualquier momento termina y vamos a hacer otra vez, no sé si hasta que yo conecte nuevamente, unos 10 minutos después de que termina nuestro tiempo, porque ustedes saben que en el Classroom, en el Zoom solamente 40 minutos permite hacer. ¿Está bien? Entonces, siempre que termina, iniciamos de vuelta con una nueva invitación. Ahora nos resta 2 minutos, ¿sí? Y después se va a cortar solito. Entonces, si es que tienen
alguna pregunta para hacer sobre esta parte previa, muy importante. ¿La sangre en el tubo con anticoagulante es el suero? No. El suero es la separación. Cuando yo centrifugo mi sangre total, yo tomo la muestra y toda mi sangre coloco en un tubo, en ese que les había mostrado, en el tubo de hemograma. Luego eso se centrifuga para usar en algunos casos. En el caso del hemograma, yo no centrifugo, no necesito centrifugar. Yo utilizo sangre total, la sangre entera, la sangre color rojo, ¿sí? Vermelho. Para otro tipo de análisis, ya sea glicemia, colesterol, triglicéridos, hormonas, ácido úrico, enzimas, yo necesito centrifugar. Y al centrifugar se va a separar la parte del suero queda por encima y la parte roja, la parte vermelha queda hacia abajo. Centrifugar se utiliza una máquina, como si fuese una centrifugadora, ¿es verdad? ¿Qué hace la centrifugadora de la máquina de lavar? Centrifuga, separa por un lado. Bueno, eso es lo que hacemos en laboratorio también. Por un lado, en la parte de encima pica el suero o el plasma y en la parte de abajo queda la parte vermelha. El suero tenemos cuando no tenemos anticoagulante, ¿sí? Cuando agarramos la sangre y ponemos en un tubo sin EDTA, ¿sí? Sin nada, un tubo que no contenga nada. Ahí colocamos la sangre y luego centrifugamos y ahí se forma el suero arriba y la parte vermelha abajo. ¿Sí? Eso ustedes todos van a ver en laboratorio únicamente. Va a ser bien más simple en el laboratorio.